Bueno, les decía que en el programa de hoy nos íbamos a ocupar también del tema del transporte público, porque me parece que son varias las novedades y las noticias que hay y que puede haber. Así que por eso hemos invitado para el programa de hoy al titular de Saeta, a Claudio Mor, para que podamos charlar con él sobre varias cosas. Así que, Claudio, gracias por estar acá. Hola, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, están un poco más aliviados del hackeo, digo, porque que ha sido tanto traumático, difícil y, sí, bueno, sí, aparentemente está solucionado. Está superado. La verdad que estas cosas que uno a veces cuando las cuenta parecen muy lejanas y tal vez de películas americanas, hablar de hackeos, bueno, el país y diferentes empresas del país en realidad hemos sido víctimas, nosotros a través de una empresa que nos brinda servicios de tecnología, y esto obviamente ha repercutido en diferentes provincias y en otros sectores, en otras actividades también. Se ha trabajado intensamente entre esta empresa y los equipos de Saeta y hemos ido recuperando paulatinamente el control de todas las situaciones que tienen que ver con la cuestión comunicacional entre los sistemas. Y bueno, lo último es que ya hemos recuperado la app, que hubo que reconstruirla totalmente y eso es lo que ocasionó más demoras porque hubo que reconstruirla. Y ya está funcionando a modo de prueba, con algunas estabilizaciones que hay que esperar, pero ya funciona y es todo satisfactorio. Así que bueno, queda como un mal recuerdo y ya nuevamente a la normalidad. Esto, digamos, hace que se pongan más alertas, más defensas sobre el sistema o digamos, esto fue una falla que puede suceder dentro de lo que son estos tipos de tecnología. Mira, a raíz de esta situación uno empieza a informarse y descubrimos que América Latina y Argentina en particular tiene un alto porcentaje de hackeo a empresas de diferente nivel. También a particulares, pero a empresas es muy común. Obviamente esto ha disparado una serie de alertas. El sistema funcionó bien porque ante el intento de hackeo las barreras tecnológicas funcionaron y lo que dañó básicamente es lo que yo te decía recién, las cuestiones comunicacionales que hubo que reconstruirlas, ¿no? Entre los servidores, interfaces y otras cuestiones más técnicas en las que prefiero no entrar porque es complicar a la gente, pero básicamente sí, ya se han reforzado también las herramientas y para ser concreto, el ataque no fue a Saeta, llegó a esta empresa prestadora de servicios de Saeta en términos de tecnología a través de otra empresa contratada por ellos para brindarles ciberseguridad y nos informaban que a través de un parche, una modificación que habían hecho, eso dejó una pequeña ventana o alguna posibilidad de ingresar y estos grupos internacionales que están identificados y por ende ya están hechas las denuncias correspondientes por las autoridades que correspondía, están hechas las denuncias y bueno, se intentará identificarlas y ubicarlas, pero sí, ha mejorado claramente todo el sistema de defensa que tiene que tener un sistema como este, porque claramente ha impactado en primera instancia a los usuarios cuando hablamos de transporte de 4 provincias en la Argentina, entre ellas Salta, pero después obviamente perjudica desde lo tecnológico, perjudica el servicio, la atención. Nosotros los colectivos nunca dejaron de funcionar y tomamos la determinación de que todo el mundo subiera a viajar sin ningún impedimento y a medida que fuimos recuperando el control de las comunicaciones y los diferentes servicios, fuimos poniendo en marcha el proceso habitual. Bueno, hoy ya, como te decía recién, tal vez un mal recuerdo y una experiencia que nos deja una enseñanza. Esto tocó en medio del conflicto de los autoconvocados y de esto que terminó, digamos, teniendo implicancias de distintas características, ¿no? Impensadas algunas incluso. ¿Dificultó más todavía esto y cómo está Saeta frente a este conflicto? Digamos, seguro que reprogramar muchas cosas, porque esto, como los cortes son permanentes y no se sabe en dónde, digamos, y en medio de las dificultades del hackeo, ¿qué pasó? Bueno, más allá del contexto actual, de esta coyuntura de los reclamos de los autoconvocados, nosotros siempre funcionamos con un sistema de recorridos alternativos ante los cortes, porque debemos decir que lamentablemente en Salta se suceden por diferentes sectores, grupos que hacen reclamos
cortes de calle que imposibilitan el trasladarse a la gente y fundamentalmente el recorrido de líneas determinadas, sobre todo en puntos que son neurálgicos. Entonces el equipo de Saeta tiene ya vasta experiencia, lamentablemente tiene vasta experiencia en registrar caminos alternativos. Ya hay todo un protocolo de coordinación de estos caminos alternativos, ¿no? Intervienen los inspectores, redireccionan a los conductores, a las conductoras de los colectivos, donde están coordinados a su vez por el área de flota y planificación, el área de comunicación, el área de prensa de Saeta, que está permanentemente difundiendo a través de los medios y de nuestras redes las alternativas. Y era obviamente, y yendo a tu pregunta, una gran herramienta la app en ese momento, porque la gente podía ver en tiempo real dónde estaba circulando el colectivo, en qué calle, sobre el mapa, más allá de que hay un recorrido trazado. Bueno, la alternativa se veía siempre por calles paralelas, si esto lo permitía. Obviamente que en el contexto de este reclamo de días pasados, que ha tomado una envergadura y que prácticamente con algunos cortes en puntos neurálgicos ha sitiado la ciudad, ha sido muy complicado. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a recibir llamadas o mensajes por diferentes medios, y siempre hablando de las redes, de papás o de personas que consultan sobre recorridos alternativos y estas cuestiones. Pero este día, este lunes pasado, ha sido caótica realmente la situación. Te diría que más allá del área de atención al usuario, la gente de Bondi, que es el bot que da respuestas a través de WhatsApp, toda persona que tenía a disposición un teléfono y que pudiera atender una línea de Saeta ha estado recibiendo llamados de muchísimos papás muy preocupados, porque claro, esto es lo que no se ve en un reclamo, que hay grupos vulnerables, que son los chiquitos, los más pequeños, aquellos que están dando sus primeros pasos al salir solos para ir o regresar de la escuela, que cuando uno les cambia el recorrido del colectivo, le cambia la ubicación de la parada, ellos se desorientan. Y era innumerable la cantidad de llamados que recibíamos, y esto era muy preocupante. Claro, porque además si los recorridos, habituales, ¿dónde los tienen que buscar? ¿Dónde tienen que buscar? ¿Dónde lo esperaban? ¿Dónde ellos se subían al colectivo? ¿Cuál era la alternativa? Sí, sí. Y otro grupo vulnerable son los adultos mayores, que también les pasa eso, que por ahí no están, y no todos, pero hay un grupo que por ahí, como muchos nos pasa, no nos acercamos a algunas tecnologías y no miran la app, bueno, no la teníamos, y también se desorientaban y se perdían. Ahí es donde habitualmente el equipo de inspectores también colabora con la policía detectando estos casos de chicos que tal vez están desorientados, que están perdidos, hacen la consulta y los reencauzan para que sigan su recorrido y lleguen con total seguridad a su casa, a su domicilio. Pero este día lunes, el de los autoconvocados, que tuvo un impacto muy fuerte en los cortes de calle, ha sido realmente caótico. Y para ser absolutamente coherente, no lo dije en este contexto, si alguien mira mis comentarios y las notas que yo sucesivamente puedo dar respecto de los cortes de calle de diferentes grupos, siempre he dicho lo mismo: yo no pongo en tela de juicio ni voy a valorar, más allá de que tenga una impresión y una idea personal de si corresponde o no, pero no seré yo quien juzgue si deben hacerlo o no a los reclamos. Lo que sí yo discuto ya con mucha fuerza, con mucha energía, por ver lo que estoy viendo, por ver cómo está impactando a otros trabajadores y a los hijos de otros trabajadores que necesitan del transporte público, tenemos que revisar las formas de reclamar. No puede ser que el derecho de alguien a reclamar esté por sobre el derecho del resto a trasladarse, a cumplir con obligaciones, a hacerse atender, a niños a llegar con tranquilidad emocional y física a su casa. La verdad que debemos agradecer que no haya pasado una desgracia, pero no puede ser que la forma de reclamar ponga en vilo a una sociedad. Me parece que es el debate que se viene, ¿no? Me parece que hay que darlo. De esto es un debate sin hipocresías, con total honestidad, hay que darlo, y hay que, todas las partes tienen que sentarse a conversar y dejar las mezquindades, decir, tiene que cambiar la forma. El reclamo ya es visible de alguna manera, el impedir el traslado y el lograr que mucha gente se extravíe, ya es generar caos y es ir casi hacia la anarquía en el traslado, si se quiere. Claudio, está anunciado un paro para el martes de la UTA, porque fracasaron las reuniones en la conciliación obligatoria. ¿Esto ya está definitivamente confirmado o hay instancias todavía de diálogo de aquí hasta el martes? El diálogo no está cortado, es más, yo debo aclarar, como siempre lo hacemos, la UTA está planteando
un incremento retroactivo por los acuerdos que habíamos cerrado a comienzo de año y además plantean los incrementos venideros para el próximo trimestre. En este sentido, la FATAP, la Cámara de Empresarios del País del Transporte Automotor del Interior, de la cual Saeta es integrante, decimos, estamos de acuerdo, no hay una discusión en términos de que corresponda el planteo. La dificultad se da en los recursos, en la consecución de los recursos para poder aumentar el sueldo. La verdad que hoy poco más del 20% de los ingresos de una empresa de transporte, en el caso como la de Saeta, representa la venta de saldos para viajes, o sea, los boletos. El resto depende de los subsidios nacionales y provinciales. La provincia, que hace 10 años aportaba entre un 16 y un 17% de estos recursos totales, hoy está llegando casi al 60%. Obviamente que esto se da en detrimento de los aportes que hacía Nación, que antes eran mayoritarios, que eran de alrededor del 40%, y cada vez llegando menos dinero, es que su participación porcentual ha ido cayendo. Y también en pos de cuidar el bolsillo de los usuarios, los incrementos de valor de boleto no acompañan a la inflación. Bueno, acabas de darme el pie porque la pregunta que venía era esta, si ya se está haciendo previsiones de un aumento del boleto. Sí, lo estamos haciendo. Pero para terminarte la idea, sí. Bueno, coincidimos en la UTA que el aumento de los trabajadores corresponde. Coincidimos en los porcentajes, no hay discusión de eso. El tema es que necesitamos que Nación, así como lo hace muchas veces con el AMBA, que aporta fuertes sumas y porcentualmente mucho más en un colectivo del AMBA que a un colectivo del interior del país, ni siquiera hablemos de Salta, necesitamos que haya esa atención. ¿Para qué? Para que no haya empresas de primera y de segunda entre el AMBA y el interior del país, por tanto no haya fundamentalmente usuarios de primera y de segunda, empleados de primera y de segunda. Así que bueno, ese es el planteo. La discusión no está trabada con la UTA, sino que la dificultad está en la consecución de los recursos, de los fondos. Bueno, pero además la UTA, digamos, una de las cosas que reclamó es que Nación no participa en la discusión. Lo reclamamos tanto desde la FATAP como en el caso de la MT de la provincia, no tiene respuestas a los planteos que ha hecho y tampoco las cámaras empresariales, la FATAP ni siquiera se las recibe. Permanentemente se están enviando notas para conversar con las autoridades, en algún caso se han disparado algunas cartas documentos al director del fondo fiduciario para saber además cómo están distribuyendo los recursos que estaban comprometidos, pero que además mes a mes en montos absolutos llegan menos. Claro, porque nada como en esto el federalismo no se cumple, digamos, se anuncia pero no se cumple, ¿no? Bueno, Claudio, te preguntaba de las tarifas. Sí. ¿Van a aumentar las tarifas? Sí, nosotros teníamos un compromiso con la sociedad, y así lo había planteado el señor gobernador con mucho tino, de no aumentar en el primer semestre las tarifas. De hecho, que el último aumento que pedimos lo pedimos en el mes de mayo del año pasado, que se aprobó oportunamente y que desdobló los aumentos en 2 tramos. Uno para el mes de agosto, si mal no recuerdo, y el siguiente a partir del primer día hábil de enero, que fue el 2. Pero el último incremento que pidió Saeta data del mes de mayo del 2022. O sea que ya estamos más de un año. ¿Sí? Pudimos sostener la tarifa estos primeros 6 meses, si consideramos el último tramo del aumento, pero ya hemos comenzado a analizar y ya tenemos algunos porcentajes de cómo han incrementado los insumos, los sueldos. Cuando hablamos del periodo junio 2022 a mayo 2023, estamos hablando que los sueldos, sin estos últimos pedidos, retroactivos y futuros, está en el orden del 93 al 96%, si mal no recuerdo. ¿Solo los sueldos? Solo los sueldos. Nosotros siempre tomamos como parámetros un par de costos de la estructura que son referenciales, que son los sueldos, obviamente esto impacta el costo salarial total con las cargas sociales, el combustible, que creo que cualquier particular con un vehículo propio me exime de hacer mayores comentarios, tiene aumentos sucesivos mes a mes y están cercanos al 65% los aumentos. Y otro parámetro son los neumáticos, que también han tenido una disparada. Realmente tiene una disparada atroz los neumáticos. Sí. A nadie escapa que mucha gente, y la que puede, está cruzando la frontera para comprar neumáticos porque se los compra más barato. Y esto obviamente, lamentablemente, en contra de la industria nacional, pero hay una realidad que es incontrastable. Entonces, bueno, estamos determinando un valor porcentual, que es el que vamos a plantear, pero también